Muy bien, a continuación voy a hablar sobre composición de planos, llegando al apartado de iluminación, ajuste de texturas y preparación de estética final. Para empezar a hablar sobre esto, hay que mencionar lo que se habló en el artículo anterior sobre referencias externas de objetos, materiales y demás, porque es en lo que se basa la construcción de toda la estructura que tenemos a nivel de trabajo. Como hablamos anteriormente, tenemos los objetos puestos en librerías. Individualmente, cada objeto se forma una librería de mobiliario de una de las escenas, por ejemplo del salón, que cuando tenemos todos los objetos de cada uno de los escenarios, vamos a ver, se genera un objeto de referencia externa que los contiene todos referenciados, porque realmente este objeto tan solo tiene la ruta de donde están estos ficheros y a su vez estos ficheros tienen la ruta donde están estos ficheros. Con lo cual realmente el contenido de archivo tan solo está aquí. De aquí en adelante tan solo hay nombres. Pero es muy sencillo llamar a este objeto principal en lugar de estar yendo a componer las escenas de para atrás. Por eso tenemos una escena madre en cuanto a escenarios y lo mismo prácticamente ocurre con personajes. Tenemos una escena para personajes. Vale. Hasta ahí tenemos el apartado de librerías, propiamente dicho. Muy bien. Cuando llegamos a animación, se empiezan a componer las escenas de tal forma que nosotros nos llamamos por link, por un vínculo. Nos traemos el escenario que va a formar parte de la escena y nos traemos físicamente el personaje que va a estar actuando en ella. Con lo cual, esta escena de animación lo único que contiene, físicamente hablando, son los datos de animación de los personajes. Con lo cual nosotros, si tenemos modificaciones sobre algo de las librerías de los escenarios, se va a buscar dentro de sus librerías, pero los datos de animación se mantienen separados dentro de las escenas de animación. Con lo cual es muy fácil efectuar suplantaciones en el caso de que algo no funcione o se quiera ajustar de aquí para adelante, ¿no? Esto nos va a generar pues todas las secuencias de animación con su personaje, las acciones y demás. Vale. Mientras se sigue animando, generando más escenarios animados, en paralelo se puede comenzar la fase de iluminación para efectuar las pruebas, de tal forma que se generan unas escenas donde nos traemos nuevamente linkadas las escenas, porque queremos ver cómo se van a ver las escenas y sus materiales, y también nos vamos a traer linkados, en ocasiones nos traemos linkados los personajes estáticos de las librerías de personajes, o nos traemos directamente las secuencias de animación para tener los personajes en una escena. Vale. Y en esta escena los datos que se van a crear son luces. Se crean las luces, se efectúan render de pruebas dentro de estas escenas y una vez estas luces son correctas, son adecuadas, durante el proceso de creación de luces nos podemos encontrar que hace falta modificar materiales o elementos tanto de personajes como de escenario porque la luz lo quema o hay demasiado reflejo o hay algo que no gusta, pues entonces vamos rápidamente a la librería anterior, se cambia, acto seguido tenemos ya nuestra escena como está referenciada, actualizada para continuar trabajando. Y lo bueno es que si otro compañero está trabajando en la misma escena con las mismas librerías, pues directamente tendrá sus problemas resueltos si tiene los mismos problemas que tenemos nosotros. En este caso, tiene comunicación entre los compañeros. Muy bien. Y una vez este trabajo esté efectuado, se genera un grupo de luces. Y este es el único dato importante de todo el trabajo de iluminación. El grupo de luces. Porque después nos vamos a generar lo mismo aproximadamente en las escenas de composición. Nos vamos a su vez a volver a traer lo mismo, el link, los escenarios y los personajes. Y nos vamos a traer por link las luces. Y entonces aquí vamos a trabajar, que es lo que vamos a ver ahora, la gestión de los nodos de postproducción. Vale. Que a su vez, también que una vez acabemos, lo que haremos será generar la escena en la cual tan solo estarán estos dos nodos como elementos importantes.
También es importante decir de que hay muchos nodos que se pueden agrupar y formar meganodos que pueden ser utilizados en otras secuencias en un futuro. Para eso se generará una escena que está vacía, que contiene el agrupamiento de nodos, ahora veremos cómo se efectúan, y que su principal función es poder ser reciclado en todas las secuencias que van a ser utilizadas. Porque la siguiente fase es la de render, que lo que va a hacer es aplicar todo lo que he hecho hasta ahora en cada uno de los tiros de render. Vale. Pasamos directamente a la escena de render. Es esta. Hemos seleccionado el plano 28, si no recuerdo mal, efectivamente, el plano 28, que es un poco el que nos ha ido guiando en el último pase. Vale. Y en primer lugar hace falta preparar las capas de render. Las capas de render no es otra cosa que lo que llevamos haciendo desde un principio con la organización de... Uy, a ver si me deja cogerlo. De personajes en una capa, esqueletos que son decorados, cámara. Aquí está la iluminación por capas, que es lo que hemos importado de la fase anterior de Lights. Estos grupos nos las hemos traído ya directamente por layers aquí, con lo cual podemos ir activando las que nos convienen, que ahora mismo acabo de olvidar cuál era. Segundo, ahí está, vale. Cámara y primera capa de layers. Y en esta escena concretamente se ha decidido separar lo que está en primer plano en una capa separada para que pueda ocluir a los personajes. Ahora veremos lo que es eso. Vale. Una vez tenemos los personajes en sus capas respectivas, se efectúa la configuración del render. En el apartado render tenemos un apartado que son layers, que lo que va a efectuar es como pasadas de render, bueno, como no, son pases de render separados por agrupamientos independientes de objetos. Eso quiere decir que, por ejemplo, nosotros podemos lanzar unos renders solamente de los personajes y otro para los escenarios, en las dos divisiones que hemos efectuado. Los personajes van a utilizar estas capas, no, perdón, son las que están activas. Los personajes van a utilizar, vamos a empezar por el escenario. Los escenarios lo componen todas las capas menos esta, porque esta concretamente es la capa de personaje. Y la capa de personaje es casi el contrario. La capa de personaje son todas las capas menos la capa de primer plano, que es la mesa, y la capa de fondo, que son todo el decorado. Con la salvedad de que esta capa de personaje tiene activada una máscara en la capa número 1. Esto va a permitir que cuando efectuemos el render de los personajes, las piernas de la niña no van a ser visibles porque están tapadas por la mesa. Eso nos permite no estar haciendo máscaras de selección y elementos porque aparecen directamente enmascarados. Esto es muy interesante. Vale. Y aquí debajo configuramos qué canales queremos que se rendericen en el pase para que puedan ser utilizados a posteriori en las capas de salida del render. Esto es vital porque son los instrumentos que se van a utilizar para después hacer ajustes, con lo cual debemos saber qué queremos hacer en postproducción para que esas capas estén calculadas inicialmente. Y generamos una Ambient Occlusion y desactivamos que sea visible en cámara. ¿Por qué? Porque no queremos que el Ambient Occlusion esté integrado a la misma capa que el Beauty, por ejemplo, porque queremos tratarlo de forma independiente. Entonces decimos que no lo integre dentro de la capa, pero si nos va a aparecer como un pase separado. Vale. Le damos un render, ya sea F12 para un poco. El resto de los parámetros, bueno, resolución es de los valores más importantes en ese sentido. Pero a partir de ahí ya trabajamos directamente en el editor de capas. Vale, voy a venirme aquí. Decimos que queremos ver la imagen en fondo. Y tenemos aquí las dos capas de render, son estas dos que tenemos aquí. Esta realmente sobra. Fuera. Que tenemos la capa personaje y la capa escenario, tal cual hemos visto. Y vemos que la capa personaje, la mesa no está. Es transparente, pero en cambio secciona o oclusiona a los personajes, con lo cual nos empieza a dar una idea de ese grado de composición. La mesa está integrada en este plano. Tarda un poco por todo el árbol de... Está metida dentro de este plano. Vale. Y a partir de ahora podemos empezar a utilizar pues todos estos elementos de cada una para efectuar modificaciones en estas imágenes. Nosotros, para poder tener estas capas, estos pases para la utilización después, hemos generado este grupo de nodo
que lo que va a efectuar es la grabación a disco de cada canal de forma independiente. Con lo cual, aunque nosotros vamos a usarlo de golpe para hacer toda la postproducción en el mismo pase de render, lo vamos a grabar individualmente por si después queremos ajustar algo de beauty, de profundidad o algún elemento, ya sea en personaje como en nodo de render. Vale. Podéis tener en cuenta de que el render, en cuanto se lance a render, como está marcado aquí, se va a pasar toda la composición, con lo cual el render final va a ser el producto del render más toda esta postproducción de transformaciones, que es lo que está caracterizado por este elemento de aquí, este nodo final, que es el que nos dice salida a render, que saldrá por medio de esta ruta que está aquí y este formato. Vale. Uy, ahora. Vale, volvemos aquí. Vale. Si damos control mayúsculas y un clic, nos va a permitir conectar automáticamente el viewer, que es un nodo que sirve para ver el contenido de lo que tenemos seleccionado, y si pulsamos consecutivamente nos va a dejar ir viendo cada una de los pases individualmente que he renderizado, con lo cual, bueno, Z en este caso es muy leve. Mapa de normales, canal de velocidad, ambient occlusion. En este caso lo he hecho con baja calidad porque no es el canal más importante, lleva mucho tiempo de render, y lo he puesto en baja definición para después en el render final subir la densidad de puntos. Y en el escenario estamos igual. Tenemos las capas, bueno, alfa no hay porque es interior. Tenemos un canal de profundidad, el canal de normales, velocidad y ambient occlusion del escenario. Vale. Y a partir de ahí construimos los elementos. ¿Cómo se crea un nodo? Pues mayúscula A nos dice el listado, decide, venga, ahora quiero hacer un cambio de curvas de color. Nos genera un nodo y solo nos falta conectarlo. Decir, venga, quiero conectar, uy, lo arrastré directamente a la salida. Quiero conectar entrada y salida. Control mayúsculas clic nos deja ver el resultado. Con lo cual yo puedo seleccionar y darle, y acto seguido voy a ir viendo la modificación de ese canal, de ese elemento que estoy modificando en la parte trasera de visores. Con lo cual es muy cómodo y no hace falta estar renderizando cada vez para ver un poco este resultado. Vale. Me cargo este, reconecto este con este y podemos ir viendo las transformaciones que hemos efectuado. Esto aún no está cerrado, aún estamos trabajando en ello, pero ya va cogiendo forma de cara a irlo viendo. Inicialmente le subimos un brillo y contraste a la imagen para conseguir un poco más de contraste de imagen. En paralelo capturamos el ambient occlusion y le hacemos un blur, lo desenfocamos. Esto después se eliminará cuando tengamos alta resolución. Vale. Aquí mezclamos la imagen de fondo, la imagen inicial, con el ambient occlusion desenfocado. Aquí ahora vemos el cambio. ¡Pam! Vale. Esto es un grupo. Ahora veremos lo que hace. Los grupos no es otra cosa que una combinación de nodos que están empaquetados por nombre. En este caso, este grupo lo que va a efectuar es una reiluminación de la escena por medio del mapa de normales que tenemos de los personajes. Vamos a ver. Uy. Me ha dejado en ridículo. Mapa de normales, normal map. Vale. Aquí vemos, a ver si podemos verlo más claramente. Aquí vemos la modificación del mapa de normales. Vamos a agudizarlo más para que se vea. Y podemos reiluminar dentro de esta capa sin necesidad de tener que estar lanzando pases de render. Y resulta muy cómodo porque podemos generar algunos efectos, artefactos, sin necesidad de estar generando más luces en la escena que puedan ir recargando todo el proceso. Vale, vamos a dejarlo como estaba, aproximadamente. Nosotros lo vamos a utilizar simplemente para efectuar un suavizado de bordes y un poco intentar irnos a un tipo de iluminación más suave. Vale.
Aquí insertamos el desenfoque de movimiento del personaje. En este caso la escena es muy lenta, con lo cual no se va a notar mucho. Se efectúa directamente por el canal de imagen, Z y Speed. Podemos generar un desenfoque controlado para un poco verlo. Vale. Y por otra vía tenemos la escena inicial. Vale. Le efectuamos una curva de iluminación para iluminarlo un poquito más. Le hacemos un degradado de color para igualar temperaturas principalmente. Y le efectuamos el mismo desenfoque de movimiento, un desenfoque de profundidad, se verá su todo por ahí, vale. Y en este punto uniremos la capa frontal con los personajes con la capa trasera para que los personajes aparezcan en su sitio, vale. Y finalmente efectuamos un último ajuste de colores para iluminar un poquito más . Vale. Con lo cual ahí ya vamos teniendo un poco una idea. Pues esto es un resumen muy rápido de la parte de composición. Se puede complicar hasta el infinito en la práctica. Y una de sus principales potencias es que en cuanto se efectúe la composición tipo de escenas clave, de aquellas principales que se van a llevar a cabo, y que van a ser repetidas en el proceso de composición en muchos planos muy parecidos, se puede coger este árbol de composición, darle un nombre, al igual que se ha dado a este grupo, y guardarse. De tal forma que, por ejemplo, nosotros podemos hacer un link a un fichero, por ejemplo este. ¡Ay! Link. Vale, voy a tocar el mismo fichero. Y dentro de lo que nos queremos traer, podemos ir a buscarnos sus árbol de nodos. Y nos damos cuenta de que nos deja ver los nodos, los árboles que están dentro de su composición. Con lo cual, y de forma es linkarlo, de tal forma que nosotros podemos generar lo que habíamos hablado, unas librerías de nodos tipo que garantizan una estética coherente en toda la composición y ser reutilizados en todos los planos. Con lo cual, en el caso de que una vez finalizado todos los planos de composición se quiera efectuar un pequeño ajuste, no hace falta abrir plano por plano para efectuar esa modificación individual. A partir de ahí, pues ya directamente se lanza a render y de todas formas conservamos los planos de composición individuales por si queremos hacer pequeños preajustes. Es complicado porque una vez entra en juego un desenfoque de profundidad de movimiento es muy difícil tener un ajuste fino, pero Blender tiene problemas, bueno, son un poco subjetivos, para la salida de algunos canales, como por ejemplo el canal Z, porque es un 32 bits en memoria, que no lo graba muy bien a disco, y hay algunos canales que cuando se graban a disco después no son reutilizables para otras plataformas de composición como Combustion, Fusion o Nuke. Entonces es muy importante efectuar todas las pruebas necesarias antes de lanzar a render toda la composición. Bueno, pues poco más. Espero en breve poder ya subir, por ejemplo, este plano para que lo puedan ver. Y continuaremos. Venga, muchas gracias.